A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos, iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. Un joven fue sorprendido en mitad del campo por una violenta tempestad. En medio del pánico, ante los relámpagos, le pidió a Dios que no lo matara, a cambio de hacerse monje. Cesó la tempestad. El muchacho cumplió su promesa y se hizo religioso. Aquel hombre se llamaba Martín Lutero y estaba destinado a cambiar la historia del catolicismo y, de paso, la historia del mundo occidental. En aquel momento había aparecido en Europa una nueva clase de comerciantes, burgueses y banqueros que aspiraban al poder. Mientras tanto, la Iglesia en Roma mantenía un rígido poder de estilo feudal y agobiaba a la población con bulas e impuestos crecientes para sostener su ritmo de gastos. En Roma, el Papa León X, descendiente de una familia de intelectuales y artistas, decía: si el poder y el dinero no sirven para crear arte y belleza, entonces no sirven para nada. Así que para financiar portentosas obras arquitectónicas, imaginó que la mejor manera de obtener dinero era ahorrarle a la gente el miedo al infierno. La gente empezó a comprar indulgencias, pero Martín Lutero consideraba aquello un simple negocio y protestó contra el Papa. Y para hacer público su rechazo, fijó en la puerta de la iglesia de Wittenberg su memorial de agravios, conocido como las 95 tesis. Sucedió un día como hoy, 31 de octubre de 1517. De esa forma se inició la más importante ruptura del catolicismo y nació la Reforma Protestante. Las principales noticias del día. Titulares. La Asamblea logra los votos para ratificarse en 3 artículos sobre frecuencias y medios comunitarios en la Ley de Comunicación. La Asamblea también examina un posible acuerdo comercial con México. Michael Greenspoon y Gabriela Vivanco ocupan las presidencias en las Sociedades Interamericanas de Prensa. Jefe policial de Guayaquil involucrado en proceso por tráfico de drogas. En política internacional, el hábito del mal menor. Los editoriales serán de Martín Pallares, Isa y Yunda, matrimonio por conveniencia. José Hernández, el autoatentado que cometió el gobierno. Noticias del día. La Asamblea logra los votos para ratificarse en 3 artículos sobre frecuencias y medios comunitarios en la Ley de Comunicación. El 30 de octubre de 2022, la Asamblea Nacional alcanzó los 92 votos necesarios para ratificarse en 3 artículos de las reformas a la Ley de Comunicación que fueron objetados parcialmente por inconveniencia por el presidente Guillermo Lasso. Se trata de los numerales 1, 24 y 44, que hacen referencia a la desconcentración de frecuencias del espectro radioeléctrico y a las acciones afirmativas a favor de los medios comunitarios, como la creación de un fondo permanente para la compra de equipos y la exención de impuestos para su importación, lo que implica el gasto de recursos públicos. El pasado 20 de octubre, los asambleístas de Pachacutic, Ángel Maita y Mario Ruiz, por separado, ya intentaron que se apruebe la ratificación de estos 3 artículos y el allanamiento al resto de la objeción enviada por el Ejecutivo, pero no lograron los votos. Este domingo, Ruiz pidió primero la reconsideración de la votación, que alcanzó los 93 respaldos, y luego se volvió a votar por la ratificación de los 3 apartados que son importantes para el movimiento indígena. Con esto queda cerrada toda posibilidad de volver a votar sobre las objeciones a las reformas de la Ley de Comunicación, y el 3 de noviembre se publicarán en el registro oficial con las objeciones que hizo el presidente Guillermo Lasso.
La Asamblea examina un posible acuerdo comercial con México. El gobierno de Guillermo Lasso busca acuerdos comerciales y que están bajo la lupa de la Asamblea. En el último trimestre se han aprobado resoluciones que, si bien son declarativas, tocan a los intereses de Reino Unido y Estados Unidos. Juan Carlos Holguín, canciller, y Julio José Prado, ministro de la Producción, serán convocados a la Comisión de Relaciones Internacionales la próxima semana, después de que no se presentaron el miércoles pasado. Tendrán una segunda convocatoria. Los funcionarios deberán exponer los avances en los procesos de negociación comercial de Ecuador con México, Costa Rica, China y Corea. En el primer caso, las conversaciones bilaterales apuntan a alcanzar en noviembre el acuerdo, que será clave para la integración de la Alianza del Pacífico. El coordinador del bloque oficialista, Juan Fernando Flores, preside esta comisión. A pesar de que la Asamblea opera una mayoría opositora donde 3 de los 5 bancadas son de izquierda, espera que esto no impida la ratificación del acuerdo comercial. Los informes para la ratificación de este tipo de acuerdos están a cargo de la mesa. Mónica Palacios, de la comisión, teme que los exportadores de banano y camarón resulten afectados. Por esta razón, la vicepresidenta de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Lucía Plasencia, pidió una articulación entre el Ejecutivo y el Legislativo para definir los alcances y no afectar a la producción local. Michael Greenspoon y Gabriela Vivanco ocupan las presidencias en la Sociedad Interamericana de Prensa. Michael Greenspoon, gerente global de licencia de New York Times, fue elegido nuevo presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, y Gabriela Vivanco, de La Hora de Ecuador, será presidenta del Comité Ejecutivo de la organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y la promoción de las libertades de prensa y de expresión en las Américas. A la Junta de Directores también se incorporó Soledad Álvarez, directora de estrategia de la agencia EFE. Los nombramientos fueron anunciados en la última jornada de la 78ª Asamblea de esta organización sin fines de lucro, dedicada a defender, como dijimos, la libertad de expresión y de prensa en toda América, y que se celebró en Madrid, la capital española. Los nuevos directivos asumen sus responsabilidades en medio de un panorama en el que la censura, las persecuciones y los asesinatos constituyen una mezcla que debilita la democracia en las Américas, que hoy necesita más que nunca un periodismo fortalecido y protegido por la sociedad. Estos temas se señalaron en las conclusiones a la que llegó la 70ª Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, donde se condenó el preocupante y franco retroceso de la libertad de prensa en el continente, una realidad evidenciada por el aumento de los asesinatos de periodistas y la intensificación de las prácticas de persecución y criminalización judicial. Jefe policial de Guayaquil involucrado en proceso de tráfico de drogas. Carlos F.A. es un oficial que lleva casi 20 años en la Policía Nacional. Durante su carrera policial ha estado asignado a tareas en varias provincias de la Sierra y la Costa. Ha sido en Guayaquil donde en los últimos meses ha cumplido asignaciones. En esta ciudad se ha desempeñado como jefe de apoyo operativo. Incluso ese año ha actuado como jefe subrogante del Distrito Modelo. Como tal, su rostro es conocido debido a que bajo esos cargos ha dado rueda de prensa o ha participado en eventos donde ha tenido que dar declaraciones. El oficial fue involucrado el sábado 29 en un proceso por tráfico ilícito de sustancias y permaneció algunas horas detenido. Su aprehensión se dio luego de que en una operación en el Guabo, El Oro, se detuvo a un policía y un colombiano con 221 paquetes de cocaína. Se sospecha que estaba usando un carro policial para poder trasladar el alcaloide. La fiscalía había pedido que él también se le dé prisión preventiva, pero solo la jueza dictó la medida para uno. La detención de Carlos F.A. ha inquietado a la policía, pues es un oficial que ha estado desempeñando cargos importantes. Con respecto a este caso, la Policía Nacional también se pronunció. En un comunicado mencionó que frente a servidores policiales que se desviaron de su misión
constitucional. Existen policías con convicción de servicio y comprometidos con la seguridad ciudadana, con valores y principios institucionales, capaces de poner a la orden de las autoridades de la justicia a quienes incumplan la ley. Entrevista del día. La mañana de este lunes en Radio Sucesos, Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID, habló sobre la situación política del país. Escuchemos lo que dijo. ¿Qué podemos esperar ahora de esa consulta y del momento político que vive el país? ¿Cuál es el análisis de la primera lectura que nos da Arturo Moscoso? El dictamen de la Corte Constitucional sobre las 8 preguntas, de las cuales eliminó 2, sí fue un golpe para la consulta, sobre todo con relación a la pregunta de la intervención de las Fuerzas Armadas en el orden público, ¿no? Creo que esa pregunta era la que tenía más apoyo dentro de la ciudadanía y pues se queda por fuera, ¿no? Porque además del dictamen de la Corte fue bastante radical, sin presentar alternativas como para poder llevar eso por una vía de enmienda. Yo no estoy de acuerdo con ese dictamen, creo yo que sí era factible hacer participar a las Fuerzas Armadas en el orden público vía enmienda. Me parece que la Corte ahí se quedó corta en el análisis, pero bueno, sus razones lo habrán tenido. Pero en la otra pregunta, sobre el Consejo de Participación Ciudadana, pues sí, la misma pregunta presentaba alternativas, ¿no? Entonces creo que el gobierno supo entender eso y la reformuló dividiéndola en 2 preguntas que ahora ya han pasado el examen, al menos el examen de la vía, ¿no? Todavía resta con relación a todas las preguntas, de las 8 que vuelven a ser 8, sobre la pregunta en sí mismo, ¿no? Es decir, que no sean sugestivas, que no sean, que cumplan los estándares de preguntas que tiene la Corte Constitucional con relación a las consultas populares, ¿no? Yo creo que en general que son preguntas bien formuladas, no creo que tenga mucho problema en ese nuevo examen que tiene la Corte, pero bueno, veamos, ¿no? Ahora, con relación a la pérdida del impulso, pues creo yo, sí, en efecto, como decía al principio, la pregunta sobre la intervención de las Fuerzas Armadas en el orden público era importante, pero las preguntas sobre el Consejo de Participación Ciudadana y las preguntas sobre todo relacionadas a la Asamblea también son importantes. Y creo que esas van a ser ahora el ancla principal de la consulta para calar en la ciudadanía, ¿no? Tenemos por un lado un Consejo de Participación Ciudadana que no sirve, que ha demostrado en todos estos años desde su aprobación, desde la aprobación de la Constitución de 2008, que es un organismo que por un lado se presta para el control por parte del Ejecutivo de los organismos de control, o que no funciona como debería funcionar, como estamos viendo ahora, en donde hasta ahora no nombran a los funcionarios que debe nombrar, ¿no? Tenemos ya casi 2 años sin contralor nombrado, entonces, y sin superintendencias, etcétera. Entonces, no puede haber un organismo que funcione de esa forma, ¿no? O sea, es evidentemente que esta propuesta de quitarle los dientes, como se ha dicho, en relación a la nominación de los funcionarios de los organismos de control, tiene que pasar a la Asamblea, ¿no? Y por el otro lado, por el tema de la Asamblea, también tenemos una Asamblea altamente desprestigiada, una Asamblea mediocre, creo que es la Asamblea peor calificada de todos los últimos tiempos. Entonces, por ahí también creo yo que la consulta va a recibir apoyo, ¿no? Y esa pregunta, además, que va ligada al tema de la reestructuración del sistema de partidos, evitando ya los adherentes y obligando a los partidos a tener militantes, creo que va a fortalecer un poco el sistema de partidos, ¿no? El sistema de partidos desastroso, no tenemos partidos de verdad, tenemos simplemente organizaciones verticales, caudillistas, en donde no hay carreras políticas, en donde no hay nuevos cuadros, en donde los dirigentes de los partidos llevan años tomando las decisiones. Entonces eso no son partidos. Y peor aún con la proliferación de movimientos, ¿no? Que se prestan incluso para hacer movimientos de alquiler, por lo fácil que es construir partidos en este país, y además con financiamiento estatal, ¿no? Entonces, creo yo que esas 2 preguntas también son importantes e interesantes, y también creo que causarán un efecto en la ciudadanía para que brinde su apoyo a la consulta, ¿no? Muy importante. Ahora, Arturo, respecto a la consulta, usted escribe un artículo que es muy crítico con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y usted menciona
que sería fundamental quitarle, digamos, los dientes a ese consejo, esa posibilidad que tiene de nominar autoridades. ¿Qué ha pasado con este consejo a lo largo del tiempo, desde que fue creado? Y bueno, ¿qué podemos esperar ahora que suceda con la consulta popular? Bueno, Verónica, el Consejo de Participación Ciudadana, como se constituyó como se construyó en la Constitución de 2008, es un organismo absolutamente antidemocrático. En democracia, una de las características principales es que los funcionarios públicos que tomen decisiones en política pública tienen que ser elegidos, o directamente o por delegación, ¿no? Como sucede con los ministros de Estado, por ejemplo. En el caso del Consejo de Participación Ciudadana era un proceso absolutamente turbio y oscuro en donde entre el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Participación se elegían entre ellos. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Que esos dos organismos durante el correísmo estén cooptados por gente afín al oficialismo, con las consecuencias que conocemos todos. En el Consejo Nacional Electoral, con profundos cuestionamientos de los procesos electorales, en donde una de las consecuencias es la desconfianza que tienen los ecuatorianos en las elecciones. En los últimos datos de Latin American Public Opinion Project, del Parlamento de las Américas, ahí se puede ver cómo los ecuatorianos desconfiamos de los procesos electorales. Gracias a esto. Y por parte del Consejo de Participación Ciudadana, nombramiento de funcionarios que fueron adeptos al gobierno de turno y que no persiguieron ni fiscalizaron la corrupción, con las consecuencias que tuvimos después, que son un presidente huido, prófugo de la justicia y sentenciado, un vicepresidente sentenciado también y en prisión, y varios funcionarios públicos. Ahora estamos viendo, ¿no? Lo de Nilsen Arias es otra de las consecuencias de esta incapacidad del Consejo de actuar, no por incapacidad de sus funcionarios, sino por evidente intención de no perseguir ni fiscalizar, ¿no? Luego se modificó esto en 2018 con la consulta popular que presentó Lenín Moreno, pero se quedó corta, ¿no? Ahí, en cambio, ahora podemos elegir a los funcionarios que van a integrar el Consejo de Participación Ciudadana, pero no pueden hacer campaña y no pueden pertenecer a un partido político. Dos temas, además, que creo yo que son violatorios de los derechos de participación de esas personas. Y además con la consecuencia de que los ciudadanos no conocemos ni quiénes son ni qué piensan. Es una tontería. Entonces, y nuevamente, ¿qué es lo que tuvimos como consecuencia? Dos presidentes destituidos y perseguidos por corrupción. Y un consejo inoperante durante todos estos años, como decía al principio, en donde no se pueden poner de acuerdo para nombrar a los funcionarios que tienen que nombrar. Entonces, es obvio que no funciona, es obvio que es un botín político. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Cate. El hábito del mal menor. Esto se ha convertido en un mantra desde hace mucho rato y lo venimos escuchando en todos los países de la región para explicar las extremas polarizaciones electorales y en general políticas que se producen dentro de los ciclos de alternancia establecidos en las normas constitucionales de cada país. Cabe ya preguntarse si el sistema que se ha vuelto casi universal del balotaje o segunda vuelta, en lugar de generar una supuesta gobernabilidad y hasta legitimidad del ganador, está sirviendo más bien como una camisa de fuerza obligatoria que se convierte en un verdadero frente de guerra, muy a menudo bajo esa triste visión de deber optar por el mal menor. Nos hallamos ante la peor forma de asumir un modelo político, la democracia, cuyos méritos verdaderos deben ser aquellos valores extraordinarios y únicos que subyacen en ella: las libertades, los derechos humanos, los límites al poder total, el Estado de Derecho y, en el fondo de todo, la capacidad del consenso y la virtud del respeto por el otro. Lo vimos este año en las elecciones chilenas y colombianas, el anterior en la peruana y en la ecuatoriana, y lo estamos presenciando de nuevo en la elección brasileña. Para todos los fines prácticos, el espacio del centro político ha desaparecido
capturado por la creciente ideologización, incluso religiosa, proyectada por los grupos radicalizados, lejanos en todo menos en su vocación autoritaria y contraria a la libertad. La discusión entre fanáticos que se proclaman mesías y redentores dueños de la verdad se está volviendo el escenario habitual en el cual, cada día con menos argumentos de razón y con más injurias y denuestos contra el oponente, se produce el proceso electoral. Reducida la discusión política al nivel de las cloacas, buena parte de la gente más capaz y honesta no está dispuesta a enfangarse en la alcantarilla, abandonando ese espacio a quienes se desenvuelven con naturalidad en ese medio, con lo cual cualquier esperanza de una depuración de la corrupción reinante no pasa de ser un ya poco esperado anhelo. Por lo general, la victoria, aunque sea la del mal menor, genera un espejismo en aquel que obtiene la mayoría de los sufragios. Ese espejismo le hace creer, porque quiere hacerlo con todas sus fuerzas, creer que los votantes que plegaron a su candidatura en el balotaje lo hicieron por sus virtudes y no por evitarse la alternativa de su oponente, es decir, sus defectos. La dura realidad se hace presente en muy poco tiempo. Que nos lo diga si no el señor Boric, el recién electo presidente chileno, que del 54% del voto válido de segunda vuelta está hoy con la mitad de aceptación y su apuesta más importante, la aprobación de la nueva Constitución, le significó un doloroso y muy costoso fracaso político del cual parecería no podrá recuperarse. El recién electo Petro en Colombia también está aterrizando en la dura realidad de que su apoyo verdadero no es el de la votación del balotaje, sino, y con reservas, el de la primera vuelta. Con una moneda ya rozando los 5,000 pesos por dólar, con varios papelones diplomáticos a cuestas, con subida de impuestos y combustibles, el romance del poder le resultó bastante breve. ¿Qué decir del pintoresco presidente Castillo, que finalmente, posiblemente para no ser ya fácilmente reconocible, se despojó de ese infaltable sombrero que lució durante los primeros compases del poco feliz huayno que ha puesto a bailar a su país, al permanente ritmo de su amplia parentela enquistada en cada rendija de negociado y chanchullo en que han podido meter mano? Que siga en las funciones presidenciales lo debe agradecer a un parlamento aún más desprestigiado que él mismo, que de ninguna manera se arriesgará a una elección en la que saben no tienen opciones. En el caso brasileño, Lula da Silva, estrecho ganador de una campaña para el olvido por el lamentable nivel de ambos finalistas, ha obtenido una victoria pírrica. La oposición ha obtenido una firme mayoría tanto en Senado como en diputados. Las gobernaciones de los dos estados más poblados, Sao Paulo y Río, y de otros muchos estados. El presidente Bolsonaro, seguramente y según las encuestas que lo situaban muy detrás de Lula y que aspiraba a ganar en primera vuelta, dio bastante que hablar. El 35% que le atribuían en primera vuelta, oh sorpresa, se convierte en el 43% y Lula se queda en el 48%. Todo parecía estar muy bien, pues los candidatos tercero y cuarto proclamaron su apoyo a Lula, lo que debía dar una cómoda victoria del orden del 54%, sin que Bolsonaro tuviera opción de obtener más votos. Las encuestas hablaban de una ventaja de hasta 12%. Como se ha vuelto ya habitual, encuestadores y encuestas se equivocaron contundentemente en primera vuelta y de nuevo en segunda. Resulta que Bolsonaro logró capturar para su campaña el 6% del voto que supuestamente iría a Lula, y este
con las justas logró obtener el 3% para ganar angustiosamente con algo menos del 2% del voto válido. Gobernará en situación de debilidad extrema, obligado a los acuerdos y posiblemente chantajes de una clase política ducha en tales menesteres, como muy bien aprendió el expresidente y reelecto ahora durante los 2 períodos que gobernó Brasil, como quedó en evidencia con los escándalos de Petrobras, de Odebrecht, del Mensalao y del Lava Jato. La amplia huella de corrupción que ha rodeado a los gobiernos del PT, al parecer no han sido olvidados por el país y con toda seguridad le serán enrostrados cada vez que se quiera. A Lula le tocará comprender muy pronto que la mitad del país no votó por él y que su única opción es gobernar alejado de sus devaneos ideológicos, que seguramente son la raíz de ese paupérrimo apoyo en la segunda vuelta. Difícilmente se podrá dar el lujo de la venganza contra quienes desde la Fiscalía o la Justicia lo implicaran, con o sin razón, en los escándalos de corrupción que salpicaron al PT mientras fue gobierno. Que no se olvide tampoco que su compañero de fórmula, Geraldo Alckmin, es persona que proviene del centro derecha, donde dispone de evidentes apoyos y simpatía. Si las cosas se llegaran a complicar, la oposición podría jugar una alternativa democrática alrededor de Alckmin como alternativa a una eventual radicalización. Una evidente ventaja para Lula es el entorno político regional que por su trayectoria y prestigio de Lula entre la izquierda será un referente político importante. Muchas gracias. Editorial. Issa y Yunda, matrimonio por conveniencia. Artículo de Martín Pallares, publicado en el portal digital Cuatro Pelagatos. Un matrimonio vergonzante es aquel en el que los protagonistas deciden unirse por conveniencia, pero no quieren ser vistos en público. Algo parecido es lo que han hecho Jorge Yunda y Leonidas Issa de cara a las elecciones seccionales de febrero del 2023. El exalcalde de Quito, que nunca fue militante ni simpatizante del movimiento indígena, ahora es candidato para la alcaldía por Pachacuti y la Conalle, mientras que Guillermo Churuchumbi, importante cuadro del movimiento indígena y exalcalde de Cayambe, es el candidato para la prefectura de Pichincha en fórmula con Yunda. Tras esta alianza está el trabajo de varios operadores. Del lado de Yunda, Cristian Hernández Yunda, sobrino del exalcalde, y Lilia Yunda, su hermana. También está Steffi Grunauer, exfuncionaria de Yunda y persona de su absoluta confianza, que es candidata a concejal. Por el lado de Churuchumbi está el presidente de la Conalle, Leonidas Issa, y Carla Ceballos, candidata a consejera provincial. Ceballos fue el enlace entre Churuchumbi y la Conalle con Yunda y sus operadores Cristian Hernández y Lilia Yunda. Su candidatura, se sabe, fue pedido de estos dos últimos. Issa tiene muchas razones para haber llegado como máximo dirigente del movimiento indígena a un acuerdo electoral con el exalcalde de Quito. Tan buenas razones para sus cálculos que han pesado más que los pesadísimos fardos éticos y legales que Yunda carga sobre sus hombros. El exalcalde tiene en su contra 3 procesos penales en marcha, 1 por peculado y 2 por asociación ilícita, así como otros 3 en fase de investigación previa por los chats de su hijo, por la repavimentación de Quito y por la transferencia de fondos de la empresa de obras públicas del municipio al exterior. Entre los beneficios que Issa consigue está que su protegido, amigo y aliado clave en las 2 recientes paros, Guillermo Churuchumbi, pueda ganar la prefectura de Pichincha. Churuchumbi, alcalde de Cayambe hasta hace poco, fue pieza determinante para las paralizaciones de octubre del 2019 y junio del 2022. Según una fuente del movimiento indígena, entre las prioridades estratégicas que Issa se fijó para estas elecciones está colocar a gente de su círculo de confianza en prefecturas. Pichincha es la más importante. Como Churuchumbi no tiene bases en Quito, la fórmula con Yunda es clave para conseguir votos decisivos para ganar la prefectura.
Hay otros beneficios para la agenda de Isa. Tener al alcalde de Quito como aliado podría significar tener ayuda logística en caso de un paro, como ocurrió con el mismo Yunda en octubre del 2019. Tener facilidades para acampar en el Arbolito o la Casa de la Cultura. Además, Yunda le puede dar una mano en los procesos de reversión de propiedad de al menos 2 áreas pretendidas bajo el argumento de tierras ancestrales por las organizaciones indígenas por razones estratégicas. Una parte del Parque Metropolitano de Quito al norte y el Bosque Santa Catarina al sur. Una fuente del movimiento indígena sostiene que Isa mira en una posible administración de Yunda una puerta para que militantes de Pachacuti ingresen a trabajar en el municipio de Quito y con eso ganar aceptación de los sectores de clase media urbana del movimiento, que lo miran con recelo y antipatía. A Yunda también le es útil la alianza con Isa. Uno de esos motivos es el volumen de votos de Pachacuti en ciertas zonas de Quito. La lógica electoral de Pachacuti es vertical, y si el movimiento dice que hay que votar por Yunda, así lo hará. Esto se hace evidente en distritos como el de Guamaní, la única parroquia donde ganó Yacu Pérez en la capital en las más recientes elecciones presidenciales. Si bien Yunda aparentemente lidera las encuestas con un 18 a 20%, su rechazo es alto, llega hasta el 70%. Isa tiene en general buena imagen en los barrios más pobres de Quito y aquello podría ayudar a levantar barreras a Yunda. Además, Isa facilita a Yunda capitalizar el voto de los sectores más radicales del correísmo que no se sienten identificados con el candidato de Correa, Pavel Muñoz, que más proyecta la imagen de burócrata universitario que de agitador político. Si bien a ambos conviene el acuerdo, tampoco quieren exponerse demasiado. Isa desprecia a Yunda, dijo a Cuatro Pelagatos una fuente que tiene vínculos con Pachacuti, y no quiere que su imagen se asocie con alguien que tiene muchos casos de corrupción encima. Yunda tampoco quiere ser visto en el hipercentro del norte de Quito, junto a un radical como Isa, a quien los sectores de la clase media identifican como una amenaza para la ciudad por lo ocurrido durante los paros. Es por eso que, a pesar de que la candidatura de Yunda es auspiciada por Pachacuti y la CONAIE, Leonidas Isa nunca es visto en un acto de apoyo o campaña de Yunda. Solo aparece junto a Churuchumbi, Carla Ceballos y Steffi Grunauer. Artículo de Martín Payares publicado en el portal digital Cuatro Pelagatos. El autoatentado que cometió el gobierno. José Hernández, Cuatro Pelagatos. Amigos del presidente, amigos de Guayaquil, repite lo que han dicho algunas veces. Guillermo Lasso está rodeado de gente sin oficio de gobierno. Gente de Guayaquil, principalmente, que es la más cercana y en la que más confía. No tener oficio en cualquier profesión es un problema. En el gobierno es un drama. Lo acaba de vivir otra vez el régimen con Javier Vera, ministro de Energía, desde el pasado 28 de abril. Iván Correa, secretario de la Administración, anunció que el presidente Lasso aceptó la renuncia de Vera, investigado por la Fiscalía por presunto delito de cohecho. La decisión se dio un día después de que la Fiscalía, tras la denuncia o las denuncias de la Posta, allanó la vivienda del ministro en Guayaquil, un apartamento en Quito y su despacho. Al anunciar su renuncia, Iván Correa dijo que todos tenemos que tener claro que este es un Estado de Derecho y se presume la inocencia de todas las personas hasta que la justicia resuelva lo contrario. Fin de la cita. Y sí, el gobierno no es ni la Fiscalía ni la Corte Nacional, pero esa frase delata la ausencia total de un oficio político en Carondelet. Aquello que Iván Correa dijo, sin decirlo, es que el círculo más cercano del presidente, al cual él pertenece, y el presidente aceptaron cargar con un ministro cuestionado desde hace meses y un cadáver político últimamente hasta que la Fiscalía entró en el baile. ¿Por qué lo sostuvieron? Solo ellos lo saben, pero sostenerlo no solo prueba una carencia absoluta de olfato político, es un autoatentado. ¿Qué muestra? Que el grupo más cercano al presidente no ha interiorizado ni siquiera lo que implica el código de ética establecido por Guillermo Lasso el 24 de mayo de 2021. Tampoco él, al parecer, lo ha interiorizado. ¿Qué entendió el país con ese código? Que los colaboradores más cercanos del presidente serían dignos ejemplos de una enorme delicadeza en el manejo de la cosa pública. Nada de nepotismo.
uso de bienes públicos solamente para actividades institucionales, declarar posibles conflictos de intereses entre sus deberes públicos y sus intereses privados, no recibir el mínimo obsequio y así. Pues bien, el 12 de julio, Fernando Villavicencio denunció como presidente de la Comisión de Fiscalización un posible conflicto de intereses por parte del ministro Vera. En la investigación que llevó a cabo sobre la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, la comisión anotó que una empresa de la familia de Vera había sido la fiscalizadora de esa obra, es decir, hizo parte del tinglado corrupto montado entre el correísmo y una empresa china en la construcción de la hidroeléctrica. Y la cantidad de fallas que esa auditoría dejó pasar hace imposible que el Estado reciba esa hidroeléctrica. Según Villavicencio, el presidente Lasso fue debidamente informado. Javier Vera debió renunciar por delicadeza con el país y por mínima lealtad con el presidente, pero no lo hizo. El gobierno debió pedirle la renuncia por lucidez política, pero no lo hizo. Las denuncias se multiplicaron y se agravaron, y si bien el gobierno desconfía de sus autores, tenía que hacer lo único lícito políticamente en casos como este, sacar al ministro, o darle una licencia para que sin cargo y sin el aparato del Estado se defienda de los cargos imputados. Ningún presidente carga bombas de tiempo ajenas. El gobierno, lejos de alejarse de Vera, procedió de la peor forma posible, porque si quería defender al ministro tenía que explicar en qué basaba su apoyo. Y si esa no era su intención, ¿por qué se refugió en un silencio sepulcral al punto que Andrés Seminario, secretario de Comunicación, se negó a dar explicaciones? El gobierno generó el peor escenario imaginable: permitir que el propio involucrado administrara su defensa desde su sillón ministerial. No solo agravó su caso, lastimó al gobierno en su caída política. Carondelet actuó como si acusaciones tan graves contra un miembro del gabinete, que la justicia tendrá que dilucidar, no afectarán la imagen política y ética del gabinete en su conjunto y del presidente. No es la primera vez que se dice que el círculo más cercano no cuida al presidente, incluso y si tocara de él mismo. A la falta de olfato político ahora suman otro pasivo: creer que pueden proceder en Carondelet con mentalidad de juez. No es así. La justicia tiene sus tiempos, la política sus servidumbres. Una de ellas es tener que ser y parecer. Sin prórroga ni tregua. José Hernández, Cuatro Pelagatos. Noticias internacionales. Lula logra su tercera victoria presidencial en Brasil tras vencer a Bolsonaro. Lula volvió, es el grito que más se oyó entre la marea roja que celebró la victoria del izquierdista Luis Inácio Lula da Silva en Sao Paulo. Lula regresa a la presidencia de un país totalmente polarizado tras vencer en la segunda vuelta. Logró un 50,9% de los votos frente al 49,1% de su rival, el ultraderechista Jair Bolsonaro. Hoy le estamos diciendo al mundo que Brasil está de regreso, dijo Lula, que Brasil es demasiado grande para ser relegado a ese triste papel de paria del mundo. Lula ha resucitado 4 años después de que se le impidiera participar en las elecciones y de pasar 580 días en prisión por una condena de corrupción posteriormente anulada. En enero iniciará su tercer mandato. Para sus seguidores, un sueño hecho realidad. Quiero trabajar, quiero comida para todos y sé que solo Lula puede hacerlo. Para las personas trans como yo esto significa mucho, es una victoria increíble. Creo que representa a todas las personas negras, trans y LGBTQIA+. No se sabe si Bolsonaro impugnará los resultados tal y como insinuó antes de los comicios. Pese a la victoria de Lula, el bolsonarismo ha salido fortalecido a nivel regional. 13 de los 27 estados de Brasil estarán gobernados por políticos apoyados por Bolsonaro. Turquía y la ONU en una carrera diplomática por salvar el acuerdo del grano entre Ucrania y Rusia. Turquía y la ONU están inmersos contrarreloj en una ronda de negociaciones para intentar salvar el acuerdo de exportación de grano de Ucrania después de que Rusia se retirase. Mientras tanto, 176 buques procedentes de Ucrania están bloqueados en el Mar Negro, según Kiev. Turquía, por su parte, mantiene que algunos barcos ya aguardan cerca de Estambul a la espera de ser inspeccionados como de costumbre si Moscú estuviera de acuerdo. Rusia mantiene que Ucrania rompió el acuerdo firmado con mediación de la ONU
para el tránsito de barcos cargados de grano por el Mar Negro. Moscú acusa a Kiev de lanzar varios ataques con drones este sábado a embarcaciones rusas en Sebastopol, utilizando el denominado corredor del grano y con ayuda de especialistas británicos. El acuerdo al que se llegó el pasado mes de julio ha permitido a Ucrania transportar más de 9 millones de toneladas de grano y Rusia ha podido hacer lo mismo con otros alimentos y fertilizantes, lo que ha contribuido a reducir los precios del grano en un 15% desde su máximo en marzo. Las Naciones Unidas y la Unión Europea han instado a Rusia a dar marcha atrás en su decisión ante el temor de una crisis alimentaria mundial. La OTAN, por su parte, ha acusado a Vladimir Putin de militarizar los alimentos. Deportes. Amigos, bienvenidos a los deportes. La pasada semana, entre martes, miércoles, jueves y viernes, se desarrolló una fecha más del campeonato sub-19 Copa Mazapán 2022 en la Arena Telesucesos. Vamos a ver un resumen de estos encuentros que estuvieron muy emocionantes. Mientras que los galácticos visten de celeste, negro y blanco. Se viene Cervantes en la soltadita, buena recepción por parte de Mateo, el servicio es alto, colocadita, corta, rescata la pelota a los jugadores de los galácticos, no se entendían ahí los jugadores de Coabol y de Calderón, la pasó nomás a la segundiada de... Un detalle importante es que entre los deportistas de la escuadra de Calderón se dieron cuenta que su oponente es justamente zurdo y me parece que se van a aprovechar de eso al momento de empezar a lanzar los balones para el cuadro de Galácticos. Sentenciado, quedan 3 puntos para que lleguen al 15. Cada vez, como lo dijo Jesse, Mateo ha tomado más confianza, parece que nos está escuchando, ya no está dejando la bola en la red y está más vale buscando con inteligencia colocar en los sitios precisos. Un golpe de hacha de Mateo, el servicio es alto de Joel, se enredaron los jugadores, se chocaron. Y Avenida de la Prensa, donde eran los Cines Gemelos. ¿Cómo hacer para ganarte entradas? Entra a Sucesos Deportivos, búscanos en Instagram, Telesucesos y Sucesos Deportivos te llevan al stand-up. Falta de comunicación de los galácticos. Calderón que tiene 1/2 que tienen los galácticos, receta bien de Raqueta, Jair, el servicio es alto para que ingrese Adrián, buena la cruzada, no estuvo atento el jugador. Nada más de un punto para poder llevarse este set y forzar un tercer set para conocer quién es el ganador del partido. La dejó nomás cortita, la segundiada por parte de Tairón, encuentra bien parado a Steven, se viene Joel, el servicio corto, se quedó en la red la escuela de Coabol de Calderón, se queda rumbo negativo y concretan un punto los jugadores de los galácticos. La batida es de Jair, la recepta nomás los jugadores de Calderón que tienen que pasar la forzada de Raqueta. Se viene otra vez Jair, el servicio estaba algo forzado, la cruzó al colocador que respondió, pasó la pelota, otra oportunidad para que Jair la deje en el cortito nomás de Adrián. Se viene Adrián buscando al colocador para cansarlo, son esas batidas, pero todavía tiene fuerzas del jugador Mateo. Sin embargo está intacto el jugador. Pues un rival muy duro, acompañantes igual, un servidor muy neto, la verdad. El partido fue muy duro, los contrincantes saben jugar muy bien y nosotros como no tenemos variantes y eso nos afecta y nos ganó el cansancio y eso. Opuesta a la cabina de transmisión se viene la batida por parte de José, la recepción de Raqueta es buena, el servicio alto para que ingrese de manera correcta Sebastián. David encontró el espacio, lo clavó ahí, el punto que llegó a Nayón, la batida es correcta, se viene nuevamente, ingresa Kevin Tituaña, la deja cortito, atento estuvo David, el servicio alto de Sebastián, nuevamente la soltadita de David. 14-12, cuando David recibe un buen servicio, tiene que ser un servicio preciso. Cuando recibe un buen servicio, justo ahí como le gusta, como en esta jugada, en esta solamente hizo la... Los deportistas. Y comienza el segundo 15, comienza saliendo con la batida del equipo de la Escuela del Pollo A, la bola pasada. De la Escuela de Nayón. Nueva batida por parte de Ronnie, el servicio alto para que ingrese Kevin Tituaña, la deja al medio. Este campeonato de Mazapán sub-19 tiene reglamento de Coabol y aquí se respeta todo el reglamento, así que no se puede, por ejemplo, pasar la mano por al ras de la red. Estuvo difícil, pero... ¿Cansado? Sí, cansado.
en un principio pensamos que se nos iba a ir el partido de las manos, pero logramos remontar y logramos sacar la victoria. En el Ecuavoli podemos avanzar a mucho más, a lo que me está diciendo usted. Hemos de avanzar a conseguir más logros, tanto como nosotros que somos jugadores, como ustedes que nos dan la oportunidad de estar jugando aquí. Para dominar la pelota, pero no lo logró realizar el primer punto para el equipo verde. Ahí está Abdiel Paredes y ahora una agarrada, una punto 6 al 7, rapidito Barberos, ya está cerca del empate, pero se queda en las redes Sabatini. Puede ser canguro también, así de otro día con Angelito, no sabíamos con qué animal bautizar y ahora... Del Ecuavoli. Y ya está sacando su libro, sus memorias, me parece, y también todos sus poemas, ya próximamente aquí en la arena, a meter en el partido Marlon Parrales, que es otro gran colocador. Viene Javier Cedeño, Abdiel al centro, está atento Giancarlo, Mendoza el servicio, viene Marlon, ¿a dónde la puso? Atento Duque, excelente de raqueta, viene Cedeño, ahora solo una palmadita, la tocaba nada más, el jugador Abdiel Paredes, le cambia de lado, excedió, Duque de derecha, al fondo, bien parado, finalmente Parrales, Mendoza al servicio, le quedó de vuelta Marlon Parrales al centro, excelente Abdiel, viene Javi, Cedeño, Abdiel y esto sigue todavía, viene Mendoza, le quedó a Marlon Parrales, solo la pasaba, sin mucha fuerza, se viene ahora otra vez el jugador Abdiel con tremenda. Quieren perder el tiempo, saben que quieren ganarlo lo más pronto posible, otra agarrada. ¿Sube o baja? Me parece que está labrando el tercer triunfo el equipo de los Barberos. Y empieza a sacar ficha ya de candidato el conjunto negro, pero claro, este torneo es larguísimo, así que no se apresuren. De la tarde en el tercer 15, viene Mendoza, se la dejó a Marlon Parrales, todavía quiere seguir jugando el trío de la Capilla, esa pelota. Fue confianza lo que nos excedimos y eso fue lo que nos pasó el primer 15, nos excedimos de confianza y por eso nos ganaron por confiados. Luego ya tuvimos que jugar en serio y por eso ya se dio el resultado de la victoria. Tenemos que mejorar muchas cosas en lo que es dentro de la cancha, controlarnos, ya hablo por mí mismo, que sí da un poquito de coraje saber, pero bueno, hay que controlarse porque sabemos que somos formativa y no somos perfectos, estamos aprendiendo a jugar. Muchachos. Sí, señores, y arranca el segundo partido aquí en la arena Telesucesos y es la primera. 5-0, ahí está Soledispa, atento Becerra, viene Christopher Juiña, se la dejó a cadena, Brian su nombre, atento Pepe Soledispa, se eleva hasta el cielo y ahora una palmadita nada más de confianza, Anthony Becerra, al fondo, ahora atento David Vega, se la dejó finalmente al jugador, pero está atento finalmente el jugador y veremos si en la primera logra cerrar el cuadro azul y rojo. Bien Vega, le quedó a Cocha, ahora Pepe Soledispa, atento de hachazo, pase la bola ahora, Monchito Junior, Becerra, pero bien David Vega, le quedó la pelota a Alex Cocha, se viene Pepe Soledispa, atento ese manotazo, y ahora sí, ¿a dónde la pone? En la derecha. Becerra en la batida, atento finalmente David Vega, la recepción de Cocha al servicio, le quedó a Pepe Soledispa, descabeza, se lo descabeza de la misma manera, atento finalmente el jugador de la escuadra del Pollo B, segundazo, no era la jugada, ahora veremos qué hace el Pollo B, viene Steven Rea, la bajaba cortita nada más, se quedó, le faltó fuerza y está espectacular. Ahí está Vega, qué buena batida, lo sacó prácticamente de la cancha el jugador del Pollo y ahora... Arriba, bloque vara, ahí está Pepe Soledispa, al lado del menos atento. El servicio fue el volador, lo hizo bien y por eso ese descabece fue perfecto. Ahora... se compuso. Así es que no me critique usted, mago oscuro del Ecuador. Perecer Batizale, viene Pepe Soledispa, descabeza al fondo. Y arranca el partido, la recepción por parte del jugador Javier, la dejaba cortita y se queda en la red, arranque un tanto irregular, la batida perfecta de Jordan, se la viene dejando ahora de raqueta Iguago, ahí está y la mandó, veremos dónde se para finalmente David Cusme, atento bien Iguago, la levanta Stalingante, ahora para Jesús Castillo al centro. Es el balón y va al servicio nuevamente, nueva generación. Allá la eleva finalmente el jugador Guancha, intenta salvar antes, la pasó de raquetazo y ahora
sí se viene el jugador Frank Numala al fondo. Hachazo perfecto por parte del jugador Iguago. Ahora de zurda viene ese colocador y maneja bien las dos manos. Y arrancó el partido, Mago Oscuro del Ecuavole. Muchas gracias, Angelito. Justamente se marca el primer cambio de servicios. Características de los jugadores que quieren entrarlo a ciertas modalidades y ser, marcar la diferencia en este tipo de deporte que es el Ecuavole. Anudar el partido, ahora sí, viene Numala al centro, pero está atento finalmente el jugador Castillo. Se eleva de derecha y descabeza ya la raya y se pone. Este partido va a terminar tan rápido que el otro está programado para las 18 horas, así que tiene que hacer tiempo, Angelito. Me parece que tiene que sacar su repertorio de canto. Allá está, viene Jesús Castillo, esa pelota sigue viva, pásela. Le quedó a Jeremy Iguago. Ahora Justin Caso le acomodó a Jesús Castillo, que con tremenda derecha, ese torniquete que funciona. Y esto, pues la verdad sí, yo esperaba un partido un poco más duro. Y como dije en la anterior entrevista, ya reforcé un poco el equipo y también quiero llevarme el campeonato. La concentración del equipo, no nos entendimos, no hablábamos bien, más que todo no nos entendíamos, por eso es que fue que el partido lo perdimos tan rápido. Arranca el partido aquí en la Arena Telesucesos. Se viene Matías Vizcaíno, descabeza al fondo, bien parado Chillagana, la dejó a Sebastián Taco y ahora Marcelino Aguas haciendo el saltito. Está atento finalmente el jugador, segundazo por parte de Barrino. Se viene ahora haciendo la palmadita Marcelino Aguas, la levanta Jimmy. No podía pasar finalmente el jugador de la escuadra de Fidelic y ahora sí Marcelino Aguas. Nuevamente. 7-4, bien la batida de Chillagana, se la dejó a Barreno y ahora descabeza finalmente el Mati Vizcaíno, se la dejó para que aparezca Taco. Marcelino Aguas haciendo el palmadita nada más, la pasa a dos manos, pero está atento finalmente Taco. Chillagana la elevó, qué buen servicio y ahí está papá. Que cae y vea, afortunadamente para el servicio de Telesucesos. Ahí está Vizcaíno, uy, la dejó cortita, por allí andaba Marcelino Aguas, descabeza con tremenda derecha y esa pelota no vuelve y este es el... Ahí está Chillagana de derecha al fondo, bien atento de raqueta, la bajaba finalmente Barrino y se viene Mati Vizcaíno buscando el centro del campo rival. Está atento, pase nomás la pelota Marcelino Aguas y se viene Arroyo Mateo, su nombre, se la dejó a Matías Vizcaíno, bien parado Marcelino Aguas, busca el primer punto, la pasa nada más, pero no. Metidas dentro de la red y por eso la de Vizcaíno jamás la pudo pasar y siempre se quedó en la red, lamentablemente. Allá se viene Marcelino Aguas y también vamos a tener mucho de qué hablar en el futuro de este muchacho. La batía ahora Taco, se la dejó a Mati Vizcaíno, atento Marcelino Aguas, viene Taco, Marcelino se elevó al cielo, Mateo Arroyo se equivocó y esto. Acerca de nosotros, nuestro equipo en principal, jugamos en conjunto, las jugadas a veces nos fallaban, pero eso fue más que todo jugar juntos. Sí, usualmente es la apuesta que yo suelo hacer siempre cuando no me alzan bien, pero en esta vez no me resultó y me quedé mucho en red. Fue un placer de parte también de Angelito Sotomayor, será hasta una próxima oportunidad. Telesucesos Sports. Deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavole y luego Deportes para recordar. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.